mayo de 1940, las Ardenas. La guerra comenzó hace unos meses y hay un aire de incertidumbre en Europa. Pero los franceses no están tan preocupados. Después de todo, tienen la línea Maginot, una serie de fortificaciones de más de 450 kilómetros, destinada a combatir artillería, gas venenoso y mucho más. Además, la ubicación de sus tropas en Bélgica es ideal para tapar cualquier hueco. Más aún, el Reino Unido estará a su lado en caso de conflicto. Si Adolf Hitler decide atacar por allí, Alemania debería encontrarse con la misma situación de la Primera Gran Guerra, un freno total antes de llegar a París. Sin embargo, está a punto de ocurrir todo lo contrario. ¿Cómo pudo pasar esto y por qué el resultado estuvo escrito desde el comienzo? Sube el volumen, ponte cómodo y acompáñanos a descubrir la batalla con la que el Tercer Reich conquistó Francia. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En octubre de 1939, la Alemania de Adolf Hitler ya había conquistado Polonia y la Segunda Guerra Mundial parecía a punto de llegar a Europa Occidental. Si bien Francia había liderado la ofensiva del Sarre en septiembre para ayudar a los polacos, sus tropas se retiraron a los pocos días. Ahora, aguardaban en las fortificaciones de la línea Maginot. Hitler ya había planeado la invasión a los Países Bajos y los territorios del norte de Francia, pero sus comandantes le habían pedido que retrasara el ataque por 3 motivos: el mal tiempo, la recuperación de los soldados que habían luchado en Polonia y la necesidad de ajustar los planes. Por lo tanto, fue el 9 de mayo de 1940 la fecha que marcó el principio del fin para la Tercera República Francesa. A las 21 horas, el Führer puso en marcha el Plan Amarillo. El 10 de mayo, Alemania se lanzó a una nueva Blitzkrieg con alrededor de 140 divisiones que contenían más de 3 millones de soldados. Además, llevaba más de 5.500 aeronaves, 2.400 tanques y 7.300 cañones. La intención no era abrir un solo frente de ataque, sino 2. El primero sería en los Países Bajos y Bélgica. El segundo se realizaría en el bosque de las Ardenas. La propuesta era atraer a los aliados hacia Bélgica para luego romper sus líneas en Sedan y cortarlos en 2. Para ello, el grupo de ejércitos A de Gerd von Rundstedt, que contenía el grueso de las divisiones blindadas de Hermann Hoth, Heinz Guderian y Erwin Rommel, se encargaría de la contienda principal. Enfrente había otros 3 millones de hombres repartidos en 164 divisiones, 117 francesas, 13 británicas, 22 belgas, 10 holandesas y 2 polacas. En este marco, había casi 4.000 tanques, 2.900 aviones y 14.000 cañones galos. Curiosamente, los tanques galos eran más poderosos y numerosos que los alemanes, pero también eran más lentos y poseían una mecánica inferior. El despliegue táctico operacional y la movilidad de las unidades también eran deficientes en comparación. Así que en principio las fuerzas nazis se adentraron de inmediato en Luxemburgo y los Países Bajos, nación que tomaron por completo el 17 de mayo. Ya en Bélgica y en poco tiempo, se hicieron con fortalezas que parecían impenetrables, tras doblegar las líneas defensivas elegidas por los aliados, como por caso la del río Dil. Sin artillería adecuada ni demasiadas armas antiaéreas ni antitanque, los franceses no pudieron contener la ofensiva de las Ardenas. Para el 15 de mayo, sobre el río Mosa, la estrategia que planeaba defender el flanco derecho y atacar por el izquierdo hacia Bélgica estaba aniquilada. El 9º ejército francés se había rendido, en tanto que el 2º ejército se hallaba seriamente diezmado. Además, la primera división blindada francesa se retiró con solo 3 tanques. El gobierno galo ya vislumbraba la ocupación de París. Cuando el primer ministro británico Winston Churchill le preguntó a Maurice Gamelin, comandante en jefe de las tropas francesas, dónde estaba la reserva estratégica para salvar la capital, aquel respondió: no hay ninguna. Hablando de Gamelin, aunque unos juegos de guerra en 1937 y 1938 habían demostrado que los alemanes podían utilizar las Ardenas, el general eligió descartar tales evidencias.
Ese error del alto mando francés, los desaciertos de los servicios de inteligencia y la espera de tácticas similares a las de la Primera Guerra Mundial permitieron no solo que Alemania rodeara fácilmente la línea Maginot, sino que también pudiera atacarla desde atrás para hacerse con más de 1,5 millones de prisioneros y dejar más de 376.000 muertos, heridos y desaparecidos. Los alemanes avanzaron sin parar, algo que hizo temer al propio Hitler por la posible dispersión de las tropas. El 20 de mayo, la Wehrmacht arribó al Canal de la Mancha. Un día antes, el primer ministro francés, Paul Reynaud, había reemplazado al general Gamelin por Maxime Weygand, quien ordenó una contraofensiva. Pero las demoras provocadas por el cambio de mando y el accidente de auto fatal de Gaston-Henri Gustave Villot, jefe del primer grupo de ejércitos, dejaron al plan de Weygand sin la confianza necesaria. Solo hubo 2 intentos fallidos en Arras y Cambrai. Lo mejor del ejército francés estaba fuera de combate. 40 de 71 bombarderos de una salida de la Royal Air Force habían sido destruidos, 61 divisiones ya no existían y millones de civiles huían de la guerra. Sí, la situación era muy desfavorable y ahora solo quedaba la línea Weygand, un frente ubicado a lo largo de los ríos Somme y Aisne. La moral pareció resurgir con la combinación de 49 divisiones y el reemplazo de tanques perdidos, pero no duró mucho. El 5 de junio, el Plan Rojo de Alemania renovó a la Wehrmacht al llevar al grupo de ejércitos B hacia París y Normandía y al grupo de ejércitos C hacia un ataque frontal contra la Maginot, cuya retaguardia se veía amenazada por el grupo de ejércitos A. Si bien la resistencia no concedió un avance tan rápido como el del Plan Amarillo, los germanos capturaron las fortificaciones una por una. Luego, el 17 de junio, el 19º Cuerpo de Ejército de Guderian terminó de aislar las defensas de Maginot. El 25 de junio, la mayoría de las unidades que quedaban se rindieron. París había caído el viernes 14, ya sin oposición. La invasión triunfó en tan solo 6 semanas. Vale agregar que el país aliado de Hitler, Italia, no entró a la lucha hasta el 20 del mismo mes. Pero su aporte apenas tuvo impacto y hasta sufrió varias derrotas contra el ejército de los Alpes de René Olry, general que logró salvar algunas zonas de la ocupación nazi. De todas formas, la batalla de Francia tuvo algunos hitos locales. Por ejemplo, la batalla de Hanu se convirtió en la mayor contienda de tanques de ese entonces, con cerca de 1.500 blindados. Otro caso fue el de la ardua resistencia del ejército en París, incluso con la declaración de Ciudad Abierta el 10 de junio. Asimismo, se puede mencionar el esfuerzo para sostener la ciudad de Calais durante 2 días contra la 10ª División Panzer. Además, los aliados lograron evacuar cientos de miles de tropas a partir de las operaciones Dynamo, Cycle y Ariel. Cierto es que los contraataques sucumbieron a la constante superioridad aérea alemana y que la sobrecentralización de la estructura de mando, un precario sistema de comunicación y la falta de flexibilidad táctico-operacional hicieron el resto. Así, los bombardeos, los Panzer y el rodeo de la línea Maginot fueron demasiado para un ejército francés que estuvo prácticamente condenado desde el inicio. Ahora que llegamos al final de este video, solo nos queda hacerte esta pregunta. ¿Crees que Francia ya tenía perdida esta batalla desde el comienzo o podría haberse defendido mejor? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.